subcutáneo, ¿verdad? Que no ingresó más, sino que realmente quedó ahí en la cavidad subcutánea. Entonces es normal que se haga esa bolita de agua, ¿verdad? El contenido de agua sea evidente, ¿ok? En aves también, como se hace a nivel más inguinal y como tienen un pliegue bastante amplio, ellos generalmente si son fluidos, si son relativamente poquito fluidos o no exagerados, a veces no se ve tanto el contenido, el contenido como tal. Sin embargo, cuando ya nosotros proporcionamos a una buena cantidad de fluidos, generalmente sí se ve el contenido. Es normal que se vea. Ok, Sí, gracias. ok. Ok. También, bueno, nosotros para hacer algún tipo de manejo, ¿verdad? Hay algunas aves que ya llegan con shock o vienen con hay que hacer algún tipo de sedación y demás para que estén un poco más tranquilas. Em, También podemos utilizar ciertos fármacos para hacer esta sedación y la anestesia ya si necesitamos hacer procesos un poco más que ocupe mayor tiempo, ¿verdad? Para la sedación, generalmente el fármaco que se utiliza de elección es el midazolam, ¿verdad? Y también podemos utilizar butorfanol. Tanto el midazolam como el butorfanol también podemos utilizarlos a hacer sedaciones leves, ¿verdad? Y utilizarlos más como ansiolíticos. Dentro de los ansiolíticos también podemos utilizar diazepam, ¿verdad? Pero generalmente lo que vamos a hacer es utilizarlo como una sedación o dentro de la preanestesia, ¿verdad? Y ya después, si tenemos que hacer anestesia, el anestésico de elección va a ser por anestesia inhalatoria, ¿verdad? En el cual vamos a utilizar principalmente isoflurano. Y con esto ya mantenemos al ave en un, en un cuadro anestésico bastante bueno. Recordemos, se habló un poco de esto en la charla pasada de la doctora Barrueta. Dentro de analgésicos que podemos utilizar, generalmente para el manejo médico de estos animales, generalmente dentro de los analgésicos se utilizan mucho los AINES, dentro de los AINES principalmente el meloxicam es el que se puede utilizar. También podemos utilizar carprofenos, ketoprofeno, ¿verdad? Piroxicam puede llegar a utilizarse, pero el más utilizado es Meloxi. Como cualquier otro animal, cuando vamos a utilizar Meloxi, ¿qué tenemos que asegurarnos con los animales? Que no haya Principalmente. hemorragias internas activas. Más o menos, bueno, sí. ¿Y por qué? Ya yo, según creo, es porque colabora con esto. Entonces podríamos hacer que la hemorragia aumente con el medicamento. Mm, no tanto. Recuerda, digamos, con AINES en general, pero con Meloxicam generalmente un poquito más, siempre es importante de que si vamos a aplicar Meloxi en cualquier animal, asegurarnos de que esté bien hidratado, ¿cierto? ¿Y para qué ocupamos que esté bien hidratado? Y realmente también que lo de las hemorragias pueden contribuir a esto. ¿Por qué? ¿Qué ocupamos? El Meloxicam, que es la principal desventaja que tiene. Es que es nefrotóxico, bro. Muy bien, nefrotóxico. Es bastante nefrotóxico. Entonces, si tenemos un animal que no esté bien hidratado o eventualmente si tiene algún tipo de trauma que esté generando una hemorragia, ¿cuál sería la limitante en estos casos? ¿Qué pasaría con el riñón? Profe, ¿me escucha? Sí, Es que se me cortó
nada más escuché qué pasaría con el riñón, pero no escuché lo de antes, como que se me Si, cortó. si un, ¿Qué fue la ok, si un animal con meloxicam es Ajá. muy utilizado en aves, pero se recomienda igual que cualquier otro animal que cualquier otro taxón, ¿verdad? Que los animales estén bien hidratados, ¿verdad? Y como dijo Monse, evitar ponerlos si hay algún tipo de pérdida de sangre, si hay una hemorragia, si hay hemorragias severas y demás. Y no recuerdo quién contestó que no sé si fue Blanco o si fue alguien más, si no, Javier, que era nefrotóxico. Javier, Javi, Javier, sí. ajá, fue, ok, Javi, que dijo que era nefrotóxico, que está muy bien. Entonces, el por qué, entonces evitamos en estas características de animales utilizar AINES o meloxicam como tal. ¿Qué pasaría con el riñón? Si están deshidratados o si hay una hemorragia. Jay, es que supongo que lo que genera es un daño en las nefronas. Realmente en sí vamos a tener, el riñón no va a estar bien perfundido, ¿verdad? Y podemos tener problemas isquémicos en el órgano, ¿verdad? Y recordemos que tanto los túbulos como las nefronas en sí son, o realmente los riñones en sí son muy susceptibles a cuadros de hipoxia porque puede tener daños celulares importantes. Entonces, si ya el riñón se ve comprometido por esta baja perfusión, ¿verdad? A la hora de meterle un fármaco que va a generarnos nefrotoxicidad, pues hacemos a las células mucho más vulnerables a este daño y muy probablemente los vamos a llevar a una insuficiencia renal aguda, ¿ok? Y bastante severa. Entonces, sí, siempre con meloxicam es un muy buen analgésico, ¿verdad? Se utiliza muchísimo en aves, pero siempre en aves que están bien compensadas, ¿ok? O en especies que están bien compensadas. Si no, podemos utilizar algunos otros, ¿verdad? El butorfanol también lo podemos utilizar como analgésico. em, Principalmente no da tan buena sedación, pero sí podemos tener buena analgesia, ¿verdad? Y uno que tenemos siempre a mano, ¿verdad? Y que se puede utilizar es el tramadol, que sí también nos da analgesia en ellos y nos da cierto efecto de sedantes, ¿ok? Además, podemos utilizar gabapentinas, ¿verdad? Gabapentinoides, que podemos utilizar en ellos. Y si con ellos sí, en altas dosis, da una buena sedación. Recordemos nada más que para gabapentinas, si vamos a utilizarlos, si lo que vamos a utilizar es como analgésico y de amplia duración, que la gabapentina generalmente se utiliza en tratamientos que son un poco más extensos en el tiempo. Y sí, cuando vamos a quitarlo, tenemos que hacer gradual, lo tenemos que quitar gradualmente, no dije nada, gradualmente, ¿verdad? Algo similar a, a la prednisolona o los glucocorticoides. También nosotros en ellos lo ideal es comenzar a disminuir y la dosis gradualmente para ya suspender la terapia, ¿ok? Entonces vamos que en principal elección van a ser los AINES, siempre y cuando el animal esté bien compensado, esté bien hidratado, ¿verdad? Y si no, tenemos otras opciones como opioides o eventualmente la gabapentina o pregabalina se puede utilizar en estos animales de una forma relativamente segura. Como ansiolíticos, ya les mencioné, ¿verdad? Podemos utilizar midazolam, butorfanol o eventualmente el diazepam. Se puede utilizar bastante bien en ellos, ¿verdad? Eh, para utilizarlos como ansiolíticos como tal. Generalmente como ansiolíticos podemos utilizar diazepam oral y, funciona bastante bien. En eso nada más cuando vamos a utilizar o cuando vamos a dar medicamentos a nivel o administración oral, sí tenemos que tener bastante cuidado con las aves, ¿verdad?
es de tratar de que no se nos vaya con falsa vía el medicamento, ¿verdad? Que no llegue a tráquea y que broncoaspiremos a los animales. Entonces, sí, siempre hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer cualquier administración oral en aves. Para el caso de antibióticos, como terapia antibiótica, tenemos bastante. Generalmente los antibióticos que van a ser como de elección va a ser enrofloxacina, y se utiliza bastante, ¿verdad? En aves, en bastantes podemos utilizar amoxicilina clavulánico, principalmente cuando tenemos infecciones cutáneas, ya sea por algún tipo de herida, laceración, mordida, y generalmente si son infecciones por gram positivos, se puede utilizar bastante amoxicilina clavulánico. Presentación oral, ¿verdad? La fluoxacina, podemos utilizarlo tanto intramuscular como oral. Hay una, hay una desventaja de la rufloxacina, que también hablé de una limitante que tiene rufloxacina en reptiles, igual que en aves, que cuál sería si lo usamos a nivel de intramuscular. Necrosis del músculo, doctor. Muy bien, nos puede generar necrosis muscular. Muy bien, Roger. Entonces hay que tener un poco cuidado, ¿verdad? Cuando lo hacemos intramuscular. Generalmente en aves vamos a usar mucho lo que es los músculos pectoral, ¿verdad? La pechuga como tal. En general tiene muy buena cantidad de músculo pectoral y podemos hacer la aplicación en estos músculos. Para silvestres, digamos, podemos tener necrosis a nivel muscular, a veces no puede llegar a afectar o no llega a afectar tanto, ¿verdad? Sin embargo, en aves de producción, que en este caso no nos interesa tanto a nosotros, pero en aves de producción sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque ya hacer una necrosis a nivel de pechuga, pues puede tener un efecto ahí en la parte productiva. Pero una vez y nada más tener un poco cuidado de esto, de tratar de hacer una buena aplicación para evitar la necrosis intramusculares. Generalmente también puede generar necrosis a nivel de subcutáneo y a nivel de piel, que eso es mucho más facilitada que a nivel muscular. Entonces sí es importante asegurarnos de que sea intramuscular como tal, ¿ok? Em, Tetraciclinas se pueden utilizar, principalmente oxiciclinas, y para clamidiosis es el tratamiento de elección. Entonces, nada más que recuerden esto, que muy probablemente sea una de las preguntas de examen, ¿ok? Para clamidiosis en aves silvestres, doxiciclina es el tratamiento de elección. Y ya después podemos tener cefalosporinas, macrólidos, aminoglucósidos, que nosotros también Perdón, podemos doctor, utilizar. Ujú. para clamidiosis sería entonces Doxi, doxiciclina. Ok, sí, gracias. sí, ok. ¿Verdad? Ya tenemos Ceftriaxone que se puede utilizar, tenemos acitromicina, amicacina, que también se pueden llegar a utilizar, ¿verdad? Pero en general, eh, estas tres son la que la literatura generalmente menciona como mayor uso en aves, ¿ok? Aquí un poco de las dosis sugeridas, ¿verdad? Para estos. Y igual, eso nada más es para que les quede ahí como el detalle. Generalmente los fluoxetina, si vemos que principalmente oral, intramuscular, subcutáneo, como les dije, no es lo ideal. Puede quedar subcutáneo, pero hay mayor probabilidad de que nos genere necrosis a nivel tisular. Entonces, evitemos el subcutáneo, principalmente intramuscular, o eventualmente hay una presentación para aves oral que funciona muy bien, ¿verdad? Amoxicilina, ácido clorámico oral y doxi oral, ¿verdad? Ya amicacina, sí, generalmente intramuscular o intravenosa. Frecuencias, generalmente se ponen cada 12 horas. Generalmente, como son dosis relativamente bajos, hacer la presentación oral tampoco va a tener tanta implicación o tanto peligro en los animales, entonces se puede dar de forma fácil. Y la doxi para clamidia, eso sí vamos a tener, que es una vez al día, pero son tratamientos muy prolongados, ¿verdad? Entonces es de 25 a 41 días
para el tratamiento de clamidiosis. ¿Ok? Pero hay una presentación, les queda las dosis y las vías de administración y las frecuencias con las que se utilizan principalmente. Antifúngicos también vamos a tener algunos problemas micóticos, ¿verdad? Que pueden llegar a afectar a estos animales. Generalmente lo más utilizado es itraconazol, ¿verdad? Pero también podemos utilizar voriconazol en aves. Sin embargo, también como de elección, itraconazol es uno de los fármacos más recomendados a la hora de tener infecciones fúngicas. Lo que sí a veces cuesta, y lo habíamos hablado la vez pasada, es que itraconazol en muchas ocasiones cuesta conseguirlo, ¿verdad? O encontrar una formulación adecuada para este tipo de especies. Entonces, pero creo que actualmente uno lo puede mandar a formular, ¿verdad? En varias farmacias que hay de formulación y funcionan bastante bien. Entonces, como los fungicidas que más, o antifúngicos que más utilizamos en silvestres, también en reptiles, en anfibios se utiliza mucho. Itraconazol es un buen elemento para utilizar. Y después vamos a tener cuidados de apoyo, ¿verdad? Cuando tenemos el manejo médico de aves, sí es importante siempre que mientras él esté en un proceso, en un proceso médico, ¿verdad? O estamos haciendo manejo médico de estos animales, esté restringido, ¿ok? Recordemos que las aves van a tener temperaturas un poco más altas que los mamíferos, ¿verdad? Generalmente la temperatura promedio de ellas anda en unos 40 grados, ¿verdad? Generalmente entre 39 y 40 grados es como una temperatura promedio. Y en muchas ocasiones, pues nosotros necesitamos que estos animales se mantengan dentro de esa temperatura para que sus tasas metabólicas sean adecuadas. Entonces, hay muchas ocasiones, eh, siempre ayuda bastante lo que es el manejo en incubadoras, más cuando son animales que llegan con algún tipo de shock, ¿verdad? O que llegan con algún tipo de alteración que no están termorregulando adecuadamente. Si las aves están termorregulando de forma adecuada, se pueden mantener en jaulas o en kennels, ¿verdad? Con movimientos restringidos. Y sí es importante que evitemos el estrés de estos animales. Entonces, lo ideal es que si son animales que, digamos, son de vida silvestre, ¿verdad? Que se van a estresar mucho y demás, es tratar de limitarle la visión. Entonces, en las jaulas, por lo menos tenerlas tapadas para que ellos estén bastante tranquilos. Y esto es bastante recomendable principalmente en animales que son nocturnos, ¿verdad? Como búhos y lechuzas, que sí es bastante importante mantenerlos muy tranquilos y mantenerlos con la menor cantidad de luz que pueda llegar a cesarlos mucho, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los animales cuando están descansando y cuando tienen algún grado de estrés por algún tipo de patología, también restringir la luz les ayuda bastante para bajar esos niveles de estrés. Entonces, sí es importante mantenerlos tapaditos para que ellos estén mucho más tranquilos. En muchas ocasiones, estos animales, recordemos, otra vez vamos con las tasas metabólicas, ¿verdad? Recordemos que tienen tasas metabólicas más altas que los mamíferos, entonces tienden a entrar a estados de caquexia de una forma más facilitada, ¿verdad? A entrar a un metabolismo catabólico, entonces pueden llegar a perder muy fácilmente la condición corporal, perder peso de forma facilitada, ¿verdad? Y perder masa muscular. Entonces el soporte nutricional es sumamente importante en estos animales. Em, pero tenemos que tener como una premisa importante en ellos. No comenzamos a hacer soporte nutricional hasta que el animal no esté estable em, en sus demás variables, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, mientras no esté bien hidratado, mientras no esté bien consciente, si es un animal que nos llegó, que nos está llegando en estado de shock, o está entrando en estado de shock, hasta que no esté bien estabilizado, nosotros no vamos a hacer un soporte nutricional. Si un animal está en un estado de shock o saliendo de un estado de shock y no lo hemos estabilizado bien,
y son aves que van a tener la característica de que tienen buche, generalmente el buche está en éxtasis, ¿ok? El buche no se está moviendo. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer un soporte nutricional, muy probablemente la comida vaya a quedar en el buche, ¿ok? Y si esta comida queda en el buche, podemos empezar con una fermentación, podemos comenzar con una compactación. em, o demás, ¿verdad? Y esto ya nos puede generar complicaciones bastante severas a nivel gastrointestinal de las aves y podemos llevarlas a una descompensación, ¿verdad? O eventualmente podemos facilitar a que se den infecciones secundarias asociadas a esta a este éstasis del buche, ¿verdad? Porque estamos acumulando toda la comida en esta zona. También cuando están muy deshidratados, pues recordemos que el buche necesita o produce bastante muco, ¿verdad? Para comenzar a hacer la primer manejo del alimento que se está acumulando en él. Y si está deshidratado, pues este muco no va a ser adecuado y también puede llegar a afectar todo lo que es el estado del buche en per se. Entonces, sí, nosotros para hacer el soporte nutricional es importantísimo que los animales estén bien estabilizados, ¿ok? Y antes de eso no se hace soporte nutricional. Y con soporte nutricional, pues también hay que recordar que es importante que el alimento que se les dé esté a una temperatura adecuada para estimular también los movimientos del buche o los movimientos del estómago, ¿verdad? Entonces, generalmente se recomienda que se calienten las papillas, ¿verdad? Que sí se hagan tipo papilla, ¿verdad? Tipo alimentos no extremadamente líquidos, ¿verdad? Pero tampoco muy sólidos. Entonces, que tengan una consistencia, digamos, similar como un yogur, ¿verdad? Que sea más un tipo papilla. Y hay suplementos comerciales que funcionan muy bien, ¿verdad? Que son ese tipo de papilla que se utilizan para cuidados críticos. Y entonces estos funcionan bastante bien en aves y se recomienda que generalmente para hacer el estímulo del movimiento de los órganos, principalmente del buche, estén a una temperatura de aproximadamente 38 grados, ¿verdad? 37 a 38 grados, pero con mucho cuidado de no calentar en exceso esta papilla para no generar alteraciones también a nivel del sistema gastrointestinal, principalmente a nivel del sistema de Uchi. Si utilizamos papillas muy calientes, ¿cuál es la principal afección que nosotros podemos generar? Yo pienso que lo queme, tal vez, ¿verdad? Que se queme el buche. Cuando se quema el buche, ¿qué puede pasar? Pero es cierto que se podía como romper, ¿no? Muy bien, que se dé una fístula y que esta fístula pase a una ruptura, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a generar son rupturas de buche cuando damos alimentos muy calientes, muy bien. Y entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Y si lo damos muy fríos, también lo que podemos hacer es, no estimulamos el movimiento del buche, podemos hacer una éstasis del buche o una compactación del buche y también podemos generar un tipo de problema. Entonces hay que tener cuidado con esto. Em, y es importante, ¿verdad? Que ya venimos hablando, generalmente para proporcionar alimentos se hace con sondas, generalmente se hacen con sondas rígidas, ¿verdad? Sondas metálicas con punta de aroma específicas para aves. Y lo que tenemos que tener cuidado es ingresar la sonda de forma que se indica que se ingrese del lado izquierdo del pico, ¿verdad? Y con esto vamos a caer directamente en el esófago, ¿verdad? Entonces evitamos la tráquea y que nos vayamos a falsa vía. Sin embargo, siempre se recomienda que cuando estamos sondeando, hacer palpación del buche y a palpar la sonda que esté en una buena localización, ¿verdad? Generalmente, si nos vamos a nivel de tráquea, recordemos que la tráquea en ellos es completa. Entonces, eventualmente, si nos vamos por tráquea, nunca vamos a sentir la sonda. Profe, Sí, ¿qué pasa si se da el alimento frío? Perdón. puede haber éstasis de buche. El buche no se mueve. Entonces, se da como una compactación del alimento a nivel del buche.
Entonces lo que vamos a hacer es que se genera ahí una, eh, digamos, una acumulación de alimento que no va a bajar. Entonces queda ahí compactado. Listo, ¿Sí queda listo, claro? profe, gracias. Con gusto. Entonces, sí, cuando estamos Doctor, sondeando y que entonces con la papilla muy caliente, perdón, doc, podemos, con la podemos, papilla muy caliente, ajá, podemos fistular el buche o generar una ruptura o facilitar a que sea una ruptura. Con papilla muy fría, ok, más bien gracias. no vamos a estimular los movimientos y lo que vamos a tener es una estasis de buche. Con papillas frías. Gracias, doctor. Ok. Y con el sondaje, que es importante, ¿verdad? Asegurarnos de que si estamos en esófago, que si estamos en buche, para no depositar el alimento y a nivel de pulmones o a nivel de tráquea. Y aunque parezca que es algo lógico, es algo que pasa, que puede llegar a pasar y no con tan poca frecuencia como uno esperaría que no pasara. Ok, entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora de sondear a esos animales, ¿verdad? Están muy seguros que sí estamos entrando en esófago, ¿verdad? Y por eso siempre palpamos el buche antes para ver que la sonda está ahí antes de depositar el alimento. ¿Ok? Más que todo es esto, como son sondas rígidas, ¿verdad? Uno ingresa al pico y ya uno pasa hacia esófago y ya va hacia el buche. Sin embargo, ellas no van a abrir en exceso el pico, entonces uno realmente, por así decirlo, en muchas ocasiones entra a ciegas. No está viendo adecuadamente si está entrando o no está entrando. A veces si hay alguien que le está ayudando al operador, usted puede abrir la boca y asegurarse de que sí esté entrando a esófago y que no esté entrando a tráquea. Pero realmente, son un montón de animales, si es solo un operador, pues usted lo está haciendo relativamente rápido. Entonces, sí, siempre asegurarse de esto para que no tengan algún tipo de complicaciones, ¿ok? Pero el soporte nutricional en aves sí es muy importante ya cuando las estabilizamos, porque como les mencionaba, ¿verdad? Como tienen tasas metabólicas tan altas, que un ave enferma se nos baje condición, ¿verdad? Y entre a metabolismo más catabólico, y que comience a tener problemas, ya es compensación, más de electrolitos y demás, ¿verdad? Y comienza a consumir proteínas de músculos y comenzamos a tener todo ese tipo de afecciones, ¿verdad? Ya metabólicas, es relativamente fácil. Entonces, sí es importante, siempre que ya se están recuperando, comenzar a hacer este soporte nutricional. Si el ave recibe alimento por sí sola, uno lo que puede hacer es con una jeringa comenzar a poner esta papilla a nivel de las comisuras del pico, ¿verdad? Y que ella por estímulo comience a comer solita, ¿ok? Entonces uno le pone y ellas van a comenzar a comer y hacer un reflejo de tragar normal, ¿verdad? Y es bastante fácil cuando ellas ya reciben el alimento, si están en condición de recibir el alimento al libitum, ¿verdad? Entonces ya proporcionárselos con una jeringa y que ellas consuman, digamos, a lo libre. Y, sin embargo, y cuando ya están ya están recibiendo comida de esta forma, generalmente ya nosotros comenzamos a ponerles alimento en tacita, ¿verdad? Para también estimular de que ellos ya hagan un consumo totalmente normal. Entonces, si es una especie que está, o un animal que está responsivo, ¿verdad? Que está solo que un poco débil, pero sí recibe comida en la boca y traga normal, ¿verdad? No vemos que está regurgitando, no vemos que tenga algún tipo de problema de consumo. Realmente podemos darle de esta forma, no necesitamos sondearlo. Generalmente cuando ya sí tienen un proceso un poco más severo, ahí sí es importante sondear. O eventualmente cuando está muy pequeñito, sí requerimos de hacer sondaje para proporcionar el soporte nutricional. Ok. ¿Queda claro esto hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre algunas enfermedades en aves silvestres, ¿verdad? Que tienen importancia, no solamente porque han tenido un impacto alto sobre poblaciones de algunas especies,
en medio natural, sino también que pueden llegar a afectar aves de producción o eventualmente tener un potencial zoonótico. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas enfermedades específicas, algunas características de estas, ¿verdad? Que han tenido algún tipo de impacto sobre estas especies. Entonces, a nivel de aves silvestres como tal, a nivel ya de poblaciones silvestres, dentro de enfermedades infecciosas, vamos a ver enfermedades virales, ¿verdad? Una de esas que ha venido a tener mucha relevancia en los últimos años es influenza aviar, en el cual, pues, hace poco tuvimos un brote de influenza aviar, más o menos entre el 2021 y 2022, fue como el pico más alto de problemática con esta enfermedad, ¿verdad? Con esta cepa eh, que llegó a afectar esta era muy, muy virulenta, llegó a afectar animales o una gran cantidad de especies a nivel de vida libre, ¿verdad? Y tuvo una característica, bueno, la última cepa, digamos, de alta patogenicidad que hubo, ¿verdad? Y fue la H5N1 y vamos a tener que ella sí tuvo la capacidad de afectar un amplio número de especies, dentro de esto no solamente aves, también afectó mamíferos marinos, ¿verdad? Y a nivel de América y también tuvo un efecto importante o un impacto importante sobre aves de producción, ¿ok? Y no sé si ustedes recuerdan de este último brote que se dio en estos años, 2021, 2022, de cuáles eran las especies de aves que se reportaron con mayor impacto. ¿Alguien escuchó? ¿Alguien recuerda? Los pelícanos, no, Pues de yo las aves recuerdo de silvestres, las los zonas costeras pelícanos. de los pelícanos. Exacto, principalmente marinas y entre las marinas, pelícanos y algunos alcatraces se vieron bastante afectados, principalmente. Sin embargo, también hubieron otras especies dentro de estos paseriformes y también hubo afectación en poblaciones de algunos rapaces y que también se Profe, vieron afectadas. Sí, señor. yo recuerdo que como esa vara estuvo tan fea, habían hecho como videillos, ¿verdad? De que usted no tenía que tocar aves, que estaban muertas y todo. Pero Ajá. me parece también escuchar que aves que no eran propias de Costa Rica, sino que ellas migraban, digamos, como pasajeras también podían venir E- positivas. Exacto, principalmente se ha asociado mucho los brotes con los ciclos migratorios de las aves y generalmente, principalmente en la migración que se da de norte a sur. De sur a norte no es tanto, sino principalmente de norte a sur. Es como la migración que más se asocia a eventos de brotes de esta enfermedad. Entonces, sí, muchos son animales que son migratorios. Que sean migratorios no implica que eventualmente hay algunos que se quedan en Costa Rica, ¿verdad? O siguen hacia el sur. Eh, pero sí, está muy relacionado a las rutas migratorias y a los eventos de migración, pero principalmente cuando son migraciones del norte al sur. Em, Generalmente para las rutas migratorias a nivel de Costa Rica, la principal ruta migratoria más utilizada es son como las rutas costeras. Realmente ellas hacen pasan a nivel de costa, ¿verdad? Y luego, pues generalmente entran por Pacífico y después pasan hacia Caribe y ya siguen a nivel de costa. Entonces, sí, muchas de las aves en este evento se vieron afectadas fueron aves marinas, principalmente pelícanos y alcatraces, fueron los que tuvieron mayor impacto. Sin embargo, como les contaba, se reportó también en algunas especies de paseriformes, zanates se vieron afectados, otro par de especies más. Y rapaces también se vieron afectados, algunos halcones, halcón peregrino, se encontraron dos animales positivos en el caso de nuestro país. Sin embargo, accipítridos también se vieron positivos en otras zonas, entonces principalmente fueron los más afectados. Em,
Entonces, pero acá es interesante porque la presentación de influenza aviar en este evento, los signos que estaban presentando eran no tanto signos respiratorios, ¿verdad? Y signos digestivos, que es como lo más común que vamos a observar en animales cuando se enferman por influenza, sino que en este caso la signología era más neurológica, ¿ok? Entonces estaba llegando a afectar más el sistema nervioso, el sistema nervioso central. em, en este caso, ¿verdad? Sin embargo, en muchas ocasiones a lo que vamos a tener es más una afección un poco más respiratoria o eventualmente una afección digestiva. Dentro de los signos, digamos, característicos que se mencionan, ¿verdad? O sí, que se establece mucho en la literatura. Principalmente es que los animales que son positivos para influenza aviar tienden a generar mucho edema a nivel de cabeza, ¿verdad? Principalmente. Entonces se van a ver van a tener un edema facial muy marcado. Y como hay una afección respiratoria asociada al virus, ¿verdad? Entonces principalmente vamos a tener que los animales pueden llegar a presentar una cianosis también muy marcada y otras características es que en muchas ocasiones ya un animal enfermo pues tiende a cursar con una muerte súbita, ¿verdad? A veces no presenta ningún signo externo, ¿verdad? Sino lo que estamos reportando, lo que estamos encontrando son animales que mueren súbitamente. Entonces son como las principales características del virus de influenza y que también tiene la característica, como mencionaba, de que puede hacer saltos taxonómicos, ¿verdad? Entonces no solamente va a llegar a afectar aves o solo unas pocas especies de aves, sino que dentro de las aves va a afectar a una gran cantidad de especies y además puede saltar hacia otros taxones, hacia otras especies, como mamíferos, en este caso, eventualmente podría llegar a afectar humanos podría llegar, y como se vio que está afectando a mamíferos marinos, esta cepa en particular. ¿Ok? Entonces son características importantes que tenemos que tener. Para el diagnóstico principalmente se hace por medio de PCR y en muchas ocasiones lo que se está tomando es tejido pulmonar, tejido digestivo, principalmente los sacos ciegos, ¿verdad? En estos animales, donde tienen muchas tonsilas secales y generalmente hay una buena cantidad de partículas virales en esta zona, entonces se utiliza mucho para la detección. Y sí, lo que se vio también en estos casos era que como afectaba el sistema nervioso y estaba presentando la mayor cantidad de signología que se estaba viendo en los animales en este último brote, era sintomatología neurológica, se vio que también el tejido encefálico era bastante bueno para la parte de detección. ¿Ok? Lo que cuesta un poquito es que también como se hace un poco como el diagnóstico es más sindrómico, ¿verdad? Es que estamos viendo animales que están muriendo o que están presentándose enfermos, pero muchas veces llegan animales muertos y en muchas ocasiones llegaban animales con una alta tasa de descomposición, entonces ya el diagnóstico no es tan efectivo a la hora de hacer el tipo de vigilancia pasiva que se realizó en aves silvestres, ¿verdad? Entonces a veces sí cuesta un poquillo determinar si realmente había sido por influenza aviar o no y muchos de los animales que llegaron porque su grado ya de autólisis, ¿verdad? Ya de descomposición era muy alto. Entonces eso también limita un poco el diagnóstico como tal. ¿Verdad? Tenemos otras enfermedades virales, ¿verdad? Como las Profe, encefalitis. Ajá. entonces cuando vienen descompuestos, Ujú. Cuando ¿qué? vienen en muchos grados de descomposición, el problema es que ya, pues recordemos que hay un montón de acción bacteriana, hay un montón de acción enzimática que va a generar destrucción de los tejidos y demás, y que toda esta destrucción tisular, ¿verdad? Se liberan un montón de compuestos, las bacterias pues también van a liberar un montón de,
de metabolitos, ¿verdad? Que van a desintegrar el tejido, también pueden llegar a afectar la estructura o la viabilidad viral. Entonces, cuando los animales llegan a un estado alto de descomposición, ya mucha actividad enzimática, mucha actividad bacteriana, ¿verdad? Son metabolitos bacterianos y demás, lo que hicieron fue generarnos una degradación de las partículas virales. Entonces, y además también hay mucha contaminación extra. Y esto limita que las pruebas moleculares que generalmente se hacen, que es PCR, eh, pueda llegar a detectar una alta cantidad de partículas de virus, ¿verdad? Y además recordemos que si son PCR, son dirigidos, que van a tener cebadores que van a establecer una secuencia en específico y en que generalmente para el virus de influenza se utiliza mucho la proteína H, ¿verdad? Hemoglutinina, puta, no dije nada. Perdón, chicos, quedó grabado. Eh, hemaglutinina se utiliza mucho para hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a tener que si hay una destrucción de estas proteínas y demás, ¿verdad? Por toda la acción enzimática y demás de la destrucción tisular, limita un poco poder tener una carga adecuada para que el PCR pueda replicar esos fragmentos de ácidos nucleicos. Entonces, eso es lo que hace, limita un poco eh, el diagnóstico. ¿Sí queda claro, no? Sí, profe, gracias. Con gusto. Ok, dentro de encefalitis virales, tenemos encefalitis que son transmitidas por vectores, ¿verdad? Como los arbovirus, principalmente estos vectores van a ser mosquitos. Y dentro de estas, algunas enfermedades que tenemos son el virus del oeste del Nilo y las encefalitis equinas, ¿verdad? Que son transmitidas por estos arbovirus que pueden llegar a afectar las aves. Principalmente estas dos son transmitidas por mosquitos. Para el caso del virus del oeste del Nilo, recordemos que el vector principal son los mosquitos del género Culex, ¿verdad? Mientras que para las encefalitis equinas también vamos a tener géneros como Aedes que pueden llegar a facilitar el contagio, ¿verdad? O servir como transmisores. Entonces vamos a tener que sí pueden llegar a afectar aves. Dentro de estas, el virus del oeste del Nilo se ha reportado que ha venido afectando mucho a paseriformes, a animales, a rapaces, ¿verdad? A aves rapaces. Y también se ha reportado afectando también a la familia Corvida, a la familia de los cuervos y de las urracas. Y todas estas también tienen cierta afección. Em, ¿Verdad? Mientras que para el caso de las encefalitis equinas, principalmente se ha reportado más afectando rapaces y algunos galliformes. Entonces, digamos, tenemos esas características. Pero acá es importante recordar que nada más, o que es importante que son enfermedades que son transmitidas por vectores, y en este caso vectores mosquitos. Y en aves también vamos a tener una afección en sistema nervioso central, ¿verdad? Lo que vamos a tener es un encefalitis y las encefalitis se van a caracterizar principalmente por ser encefalitis más linfoplasmocitarias, no son encefalitis supurativas, ¿verdad? Sino que va a ser más un infiltrado linfoplasmocitario, lo que vamos a ver en histología. Y dentro de algunos signos neurológicos, principalmente las aves van a presentar como mucha ataxia y pueden llegar a presentar tortícolis, ¿verdad? Bastante marcadas. Sin embargo, hay que tener un pequeño, o hay que considerar que cuando presentan tortícolis podrían ser estas encefalitis virales por arbovirus o eventualmente Newcastle también podría, que es un paramixoviroidal tipo 1, ¿verdad? También podría llegar a generar tortícolis. De hecho, la tortícolis en palomas, ¿verdad? Eh, no es patognomónico, pero es muy indicativo de enfermedad de Newcastle para el caso de palomas.
porque vamos a tener que Newcastle principalmente va a llegar a afectar a animales, a rapaces principalmente, o a llegar a afectar palomas. Y también se ha reportado que puede llegar a tener un impacto importante en algunas especies acuáticas. Dentro de esto, los anátidos también pueden llegar, o los patos pueden llegar a verse afectados. Y, entonces, más que todo con esos paramyxovirus, vamos a tener que pueden tener otros signos para la Newcastle, también pueden presentar algunos otros signos que nos ayudan un poco a dirigir el diagnóstico. Principalmente con ellos puede generar conjuntivitis, ¿verdad? Eventualmente puede generar rinitis o exudado a nivel nasal, ¿verdad? O unas conjuntivitis bastante severas y además podemos tener diarreas que son heces más verdosas. Principalmente se cree que es mucho porque también puede tener un impacto a nivel hepático, entonces nos vamos a generar heces un poquito más verdosas. Em, y en muchas ocasiones, también como un signo más grave de la parte neurológica es que los animales pueden llegar a tener parálisis, ¿ok? Entonces son como esas condiciones que nos permiten como dirigir un poquito más hacia la enfermedad de Newcastle y no tanto en enfermedades, en encefalitis virales, ¿ok? Pues dadas por arbovirus. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Ok, para el caso, acá también recordar entonces, encefalitis virales, transmisión es por vectores, principalmente mosquitos, mientras que el virus de Newcastle, el paramyxovirus, mucho se da por contacto por excreciones, principalmente por heces y secreciones respiratorias. Entonces, Newcastle no necesita un vector como tal, ¿verdad? Sino que es el contacto con excreciones que tienen el virus, ¿verdad? Contaminadas con el virus. ¿Ok? Es una diferencia importante. Después tenemos enfermedades infecciosas ya más bacterianas, ¿verdad? Una de las que tiene una importancia alta, eh, principalmente en aves que se encuentran en cautiverio, y principalmente citácidas en cautiverio, es la clamidia, ¿verdad? O la enfermedad que se da por la bacteria Clamidia citasi, ¿verdad? Para el caso de aves, generalmente en citácidos la vamos a llamar o la vamos a conocer como clamidiosis, ¿verdad? O también se puede conocer como ornitosis cuando afecta a otras aves, ¿ok? Generalmente el término no sé si han escuchado también el término de citacosis, ¿o no? No, yo no. Nadie, nadie ha escuchado citacosis. Yo no, profe. Ok. Generalmente cuando hablamos de citacosis está más dirigido a, a clamidiosis cuando es zoonótica, cuando afecta a humanos. Entonces, cuando es una infección a nivel de clamidia citasi en humanos, se va a conocer más la enfermedad como citacosis. ¿Ok? Eh, Mientras que en aves, si son citácidos, generalmente clamidiosis, ¿verdad? O ornitosis si son otras especies de aves. ¿Está bien? En algunas ocasiones, pero esto pueden encontrar en la literatura que está afectando a citácidos y le dicen citacosis, ¿verdad? Es relativamente usual que se haga la mezcla, pero lo estándar es que cuando hablamos de citacosis es que se está dando la infección por Clamidia citasi en humanos, ¿ok? Nada más ahí como para que no es importante tampoco saber la separación y demás, es simplemente más dependiendo del reservorio o del animal afectado, ¿verdad? Al final todo lo podemos agrupar solamente como clamidiosis y listo. Em, Dentro de clamidiosis es una enfermedad que sí puede llegar a tener un impacto alto
principalmente en poblaciones de citácidos y cuando se manejan estos animales en exhibiciones con una gran cantidad de individuos, puede llegar a tener un impacto importante sobre la colección, ¿verdad? Es relativamente fácil de transmitirse. Principalmente, la transmisión se da ya sea por inhalación o por ingesta. Entonces, hay bacterias que van a estar en las heces o eventualmente en secreciones de las aves, ¿verdad? Y a las partículas o las bacterias, generalmente cuando hay heces y se levantan partículas de heces que traen la bacteria, las aves pueden llegar a inhalarla eh, y puedes llegar a verse afectadas. O eventualmente estas bacterias pueden llegar a nivel del alimento, consumirlas y también puede llegar a tener un efecto importante. Generalmente vamos a tener una sintomatología más respiratoria asociada a esto. Entonces vamos a tener que es el sistema respiratorio, en muchas ocasiones los signos son más del sistema respiratorio alto, ¿verdad? Donde podemos ver conjuntivitis también bastante marcadas, podemos ver mucho lagrimeo en los animales, podemos ver una disnea, también podemos ver rinitis o sinusitis en estos animales. Em, Además, podemos llegar a tener, se excreta por eso, pero entonces también podemos tener afecciones gastrointestinales, en el cual la característica es que las heces van a ser más amarillentas o amarillo verdosas, ¿verdad? No tan verdoso intenso como las virales que vimos anteriormente. Entonces, esa es una característica interesante. Y después va a presentar el síndrome del ave enferma, ¿verdad? Que es un ave que va a estar anoréxica, que va a estar decaída, que va a estar con las plumas erizadas, que va a tener poco movimiento. Y en muchas ocasiones estos problemas respiratorios, ¿verdad? Va a mantener la boca abierta y demás por estas afecciones. Em, A nivel de necropsia, nosotros podemos ver hallazgos que son bastante compatibles con esta bacteria, ¿verdad? Principalmente es importante cuando hacemos una necropsia de aves y aves citácidos, si nosotros tenemos sintomatología que nos va guiando a un diagnóstico de clamidiosis, siempre utilicen mascarilla y utilicen lentes cuando van a hacer la necropsia, ¿ok? Recordemos que la transmisión por aerosoles es bastante, bastante facilitada, entonces también hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer la necropsia en estos animales, ¿verdad? También aumentar la bioseguridad. Una característica interesante de ellos es que nosotros vamos a tener que el hígado y el vaso van a estar aumentados de tamaño. Entonces vamos a tener una esplenomegalia y una hepatomegalia bastante marcada. En muchas ocasiones también vamos a ver, si vemos este hígado, ahora vamos a tener esta coloración más amarillenta, pero es importante que tanto el hígado como el vaso puede presentar áreas de color más grisáceas o más blanquecinas. Estas áreas blanquecinas o grisáceas que vemos en estos órganos, ¿a qué se pueden deber? Entonces, de los hepatocitos, ¿no, doctor? ¿Cómo? Muerte del tejido. Muerte de Muy los bien. hepatocitos. Ajá, focos de necrosis o muerte de tejido. Recordemos que generalmente cuando tenemos focos de necrosis o tenemos muerte de tejido a nivel orgánico, tiende a verse áreas, ¿verdad? Muy puntiformes o un poco más extendidas o puntiformes acualescentes que se van a ver de una coloración blanquecina o una coloración gris clara. Entonces, hay una característica importante de que estos órganos también van a presentar focos de necrosis multifocales, ¿verdad? En muchas ocasiones también podemos ver hemorragias petequiales, ¿verdad? Asociadas al órgano, principalmente al hígado. Y una característica que sí es bastante sugestiva de clamidia es que vamos a tener una policerositis. Y esta policerositis pues puede llegar a afectar todo lo que es la superficie del hígado y entonces lo que vamos a ver es
una perihepatitis, ¿verdad? Bastante fibrinosa acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver bastante fibrina en lo que es la cavidad celómica, principalmente asociados a la superficie del hígado, podemos verlo también asociado al pericardio, podemos verlo asociado a los sacos aéreos, si vemos acá a nivel de sacos aéreos, vemos esta saculitis, ¿verdad? Fibrinosa, muy, muy marcada, ¿verdad? Donde el saco aéreo debería verse totalmente transparente. Acá vamos a ver que es pura fibrina lo que está llenando esos sacos aéreos, ¿verdad? Con una cantidad de bastante notoria de fibrina, tanto en corazón como a nivel del hígado, ¿ok? Entonces también se da esta policerusitis muy marcada en los animales, ¿ok? Entonces, esto ya es bastante subjetivo de clamidiosis en esos animales, ¿ok? Más la sintomatología clínica que podemos observar a nivel interno. Y si vemos la diarrea amarillenta, también se puede ver en este animal, ¿ok? Y recordemos que principalmente para el caso de clamidiosis, el tratamiento es con doxiciclina, ¿verdad? Son tratamientos bastante prolongados y que pero se pueden utilizar en estos animales, ¿ok? Principalmente. Ya, claro, esta es pregunta clásica de examen, Sí, entonces que ya sí, quedó señor. claro. Bueno, pero entonces, ¿cómo sería la pregunta clásica, doctor? Características macroscópicas de cómo se observa el hígado. O algunas características a nivel de hallazgos de necropsia o sintomatología clínica. Ok, Ok. gracias. Eh, Andamos creativos hoy. no, no, no. Es algo que deben saber. Eh, si abren una lapa o una lora y ven esto y lo hicieron sin mascarilla, pues ya hay que comenzar a tomar algunas medidas. Entonces es importante que sepan cómo se ve. Son agentes etiológicos zoonóticos que son importantes, ¿ok? Em, tenemos triconomiasis a nivel de aves, principalmente triconomiasis está muy asociado a aves rapaces, a palomas principalmente, y eventualmente se pueden ver afectados algunos paseriformes, pero no es tan común en paseriformes. Aunque es interesante porque triconomiasis en los últimos años se ha venido a presentar más en poblaciones de aves paseriformes más granívoras, principalmente en Norteamérica y en Europa. Y se ha asociado mucho a contaminación de agua o a contaminación, como ahora está la tendencia a poner comederos comunales de aves, ¿verdad? A nivel más urbano, periurbano, y llegan muchas palomas porque generalmente Trichomonas gallinae es más común en palomas, ¿verdad? Y se mantiene relativamente constante en poblaciones de palomas. Cuando ellas llegan a comer en estos comederos comunales, ¿verdad? O a tomar agua, en muchas ocasiones este protozoo se va a liberar en el ambiente y pues va a tener mayor contacto con otras especies y se ha visto que ha aumentado los casos en paseriformes. Para el caso de rapaces, sí puede llegar a tener una afección bastante, bastante importante. Generalmente va a generar estas placas, ¿verdad? A nivel de placas blanquecinas con una alta tasa de necrosis a nivel de cavidad oral. Principalmente afecta cavidad oral, pero puede llegar a afectar parte del esófago, ¿verdad? Pueden ser placas muy grandes, entonces esto hace que evite o disminuya la tasa de alimentación de estos animales y pues puede llevar a la muerte por inanición simplemente por esta necrosis que se da a nivel oral, ¿verdad? Con estas placas que va a impedir que se alimenten y demás. A veces pueden ser tan severas que pueden impedir a que se abra el pico adecuadamente, entonces va a tener un impacto importante. Y en rapaces a esto muy asociado a el consumo de palomas. Entonces, en palomas la transmisión
que tienden a ser a ser más reservorios que llegar a presentar la enfermedad, pero sí pueden llegar a enfermarse, ¿verdad? La transmisión de palomas, principalmente adultas, a pichones se da mucho por la leche del buche, ¿verdad? Por la regurgitación que ellas hacen de alimento, donde el protozoo va ahí y pues llega a afectar, llega a pasarse a los pichones. Em, ¿Verdad? Entonces, lo más común de observar en las aves afectadas por tricomoniasis es, son estas placas diftéricas, ¿verdad? En las cuales tienen este color amarillo grisáceo y pueden presentar zonas de necrosis bastante severas. A nivel de palomas también puede llegar a tener una afección a nivel umbilical, ¿verdad? O el botón umbilical y la infección puede puede transmitirse a nivel visceral por medio de una infección a nivel del ombligo, ¿ok? Entonces tenemos como una onkoflebitis ahí que el protozoo puede ingresar y generarnos un evento sistémico a nivel de palomas, ¿ok? Pero en el caso de citácidos, de rapaces y de paseriformes, principalmente vamos a tener una afección a nivel de cavidad oral. Em, el tratamiento, generalmente vamos a utilizar metronidazol para tratar la infección, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos ahí presentes. Ya dentro de enfermedades que pueden estar asociadas más a enfermedades nutricionales, pues las aves tampoco están exentas a tener enfermedad metabólica ósea, e igual que en reptiles, es muy similar la patogénesis, ¿verdad? Va a ser por un desequilibrio en la concentración de calcio-fósforo y también un desequilibrio en vitamina D. En muchas ocasiones también va a estar muy asociado recordemos que a la vitamina D, igual en esos animales, eh, también tiene cierta regulación por la radiación ultravioleta, la radiación UVB. Entonces, también animales que se mantienen sin una buena radiación, principalmente pichones, pueden llegar a presentar enfermedad metabólica ósea. También pasa mucho en aves que son más carnívoras y en pichones pasa cuando se alimentan con solamente carne magra, solo con músculo y no se les da presas con hueso. Entonces el metabolismo, la absorción de calcio es muy baja y eso lo que va a llevar es eh, a una, a un desequilibrio calcio-fósforo, ¿ok? Y nos vamos a tener animales que son raquíticos, ¿verdad? Con esos problemas de huesos principalmente. Pueden llegar a tener esto, principalmente en infantes o en pichones, van a ser más raquitismo, lo que nos va a afectar. Entonces lo que vamos a tener son huesos de hule asociados, mientras que en adultos si llega a afectar, principalmente lo que vamos a tener son más osteomalasias asociadas, entonces en adultos principalmente lo que va a facilitar son fracturas patológicas, eh, ¿verdad? Principalmente, o a tener infecciones óseas secundarias. Generalmente, igual que como vemos en reptiles y en anfibios, si es una etapa inicial, nosotros y podemos detectarlo de una forma adecuada, podemos hacer una suplementación de calcio y en general tiende a solucionar relativamente bien estos animales. Em, pero sí puede llegar a tener una afección importante, ¿verdad? En adultos a veces podemos tener hipocalciemias muy marcadas y esas hipocalciemias pueden llevar a tener a los animales con convulsiones, con algún tipo de temblores, ¿verdad? O tremores. Y puede llegar a afectar también a nivel muscular, entonces poder tener debilidad muscular que pueden presentar los animales como tal. ¿Ok? Pero sí es una enfermedad meramente nutricional y mucho una enfermedad de manejo, ¿verdad? Por una mala dieta, principalmente asociada a dieta, ¿verdad? Y está desequilibrio que se da fósforo, calcio y además vitamina D, importante en ellos, ¿ok? Esta es una enfermedad que es bastante interesante, que tenemos que verla porque a nivel no es tan usual
que llegue a darse, porque es una enfermedad que va a ser nutricional, que va a ser por un problema a nivel de la dieta en sí y que puede ser un error de manejo de dieta en algunos grupos animales. Entonces vamos a tener hemocromatosis, que la hemocromatosis, ¿han escuchado algo de hemocromatosis ustedes en aves? Profe, yo que yo recuerde, no. No, señor. No, nadie. Em, principalmente va a afectar más que todo al grupo de los tucanes. Eh, es como si el grupo que más se ha afectado en algunas ocasiones podría llegar a ser relativamente leve, entonces podemos tener una hemosiderosis más que hemocromatosis en cetáceos, ¿verdad? Pero generalmente el grupo de los tucanes son los que se han visto más afectados por esta enfermedad. Realmente, vamos a ver, y eso sí que otra pregunta, dijo Monse, estamos hoy un poco ahí generando preguntas de examen, creativos, sí, y Todo generando. ya va en amarillo fosforescente. Ok, es otra pregunta, es otra muy probable pregunta de examen, ¿verdad? O tema de pregunta de examen, la mucormatosis en tucanes, pero en tucanes se ve más que todo cuando a nivel de cautiverio se hace un manejo dietario en el cual se incorpora vitamina C en la dieta de los tucanes. ¿Ok? ¿Y por qué da la mucormatosis? Por una alta dieta o alto consumo de vitamina C en tucanes. Estos animales tienden a ser muy buenos a la hora de absorber hierro a nivel intestinal. Y recordemos que la vitamina C lo que va a hacer es ayudar a esa absorción de hierro a nivel entérico, ¿cierto? Entonces, si son animales que tienen una dieta muy, muy baja en hierro, ¿verdad? Y entonces son muy buenos absorbiendo hierro para mantener concentraciones adecuadas de hierro. Si nosotros le damos consumo de cítricos, ¿verdad? Con alta cantidad de vitamina C, lo que estamos haciendo es facilitando que la absorción del hierro que pueda llegar a estar consumiendo, ¿verdad? A nivel entérico. Y lo que va a hacer es que, como lo absorben de forma facilitada, pues no lo van a metabolizar, ¿verdad? No lo van a utilizar y lo que vamos a tener es que se va a comenzar a concentrar a nivel celular. Dentro de las células que principalmente acumulan hierro, ¿cuáles son? Eritrocitos. Ah, los eritrocitos lo utilizan, ¿verdad? Principalmente, pero que acumulen y que no lo utilicen, Hepatocito. hepatocitos, muy bien. Principalmente hepatocitos y ya cuando ingresan a hígado también vamos a tener los macrófagos hepáticos. ¿Cómo se llaman los macrófagos hepáticos? ¿Cuál es el nombre específico de los macrófagos hepáticos? Células de cofre. Muy bien, células de Kupffer. Y los macrófagos hepáticos, células de Kupffer, van a comenzar a absorber ese hierro que nos está utilizando, entonces va a comenzar a acumularse. Esto nos va a comenzar a generar de forma leve una hemosiderosis, ¿ok? Que es una acumulación de hierro en los hepatocitos. Sin embargo, si no pueden hacer una excreción de este acúmulo de hierro exacerbado que ellos van a tener, ¿qué va a pasar? Que se van a comenzar a acumular, acumular y las células hepáticas van a verse afectadas y van a perder su capacidad metabólica como tal. Entonces van a tener una degeneración celular importante, llevando a una hemocromatosis como tal. ¿Ok? Entonces, la macromatosis está muy asociada a un problema de manejo dietario de esos animales en el cual se le está incorporando alimentos cítricos que no deberían estar consumiendo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos manejo de estos animales, evitar este acúmulo o
exponerlos a un consumo de alimentos cítricos, ¿verdad? No solamente naranja o limones, sino también las fresas, que son bastante cítricas, y todos esos alimentos que son más cítricos o que tienen vitamina C, ¿verdad? Hay que evitarlos en la dieta de estos animales. Generalmente, lo que vamos a tener, entonces, si es una hemocromatosis, el órgano principal afectado va a ser el hígado, ¿verdad? En general, lo que vamos a ver es un hígado de un color bastante, al inicio puede ser de un color más anaranjado ladrillo, ¿verdad? Muy notorio por con un patrón ahí más de degradación de hepatocitos, y puede llegar a presentar una coloración un poco ya en eventos muy severos, puede llegar a tener un hígado más bien más oscurecido, ¿verdad? Un marrón muy oscuro, casi negro, ¿verdad? Por todo lo que es la degradación y el aumento de concentración de hierro que se está dando en las células hepáticas. Em, en muchas ocasiones también puede, digamos, como ya comenzamos a tener disrupciones aquí hepáticos, podemos comenzar a tener algún tipo de procesos de ulceración que se pueden dar en miembros posteriores, que son evidentes, ¿verdad? A nivel de epitelios podemos comenzar a desarrollar algún tipo de ulceración, y también se ha visto que puede llegar a tener, como hay una afección a nivel hepático, pues vamos a tener una afección metabólica, y podemos ya comenzar a tener problemas de que los animales comienzan con una pérdida de peso muy marcada, ¿verdad? Con un cuadro de caquexia muy marcado. Y lo que vemos, si vemos acá la pechuga, en la pechuga lo que vamos a ver es una atrofia también muscular relacionado mucho a ese cuadro de caquexia que los animales van a presentar. ¿Ok? Pueden llegar a presentar también algún tipo de problemas, como les dije, más epiteliales, entonces también en la conformación del pico y demás, puede llegar a tener algún tipo de afección. Generalmente, cuando es así, es porque el problema es muy crónico, ¿verdad? Entonces, tal vez no sea que esté consumiendo tanta cantidad de cítricos, sino que se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, cuando hay un consumo muy exagerado de vitamina C, en tucanes tiende a haber muerte súbita. ¿Ok? Entonces, también podemos ser que nada más fue un evento bastante puntual, ¿verdad? Donde fue mucha concentración de vitamina C lo que consumieron, y esto lo que hizo fue un evento muy marcado de macromatosis y nos genera la muerte súbita del animal. ¿Ok? Pero puede llegar a ser un poco paulatino si la dieta, digamos, la incorporación de cítricos no es tanto en la dieta. Em, Como les dije, principalmente lo que vamos a ver es una hemosiderosis bien marcada, ¿verdad? Entonces vamos a ver acumulaciones de hemosiderina a nivel de hepatocitos y a nivel de células de Coffer. Entonces lo que vamos a ver son como acumulaciones, un color marrón, marrón dorado. Es como lo usual que vamos a ver en la tinción de hematoxilina y diosina, ¿verdad? Con esta hemosiderina teñida. Y para realmente establecer el diagnóstico de que si haya una acumulación de hierro o de hemosiderina a nivel de células hepáticas, ¿cuál es la tinción especial que nosotros utilizaríamos para ver hemosiderina? ¿Alguien Viendo ve? las imágenes, esas serían eosina, esa de eosina. Hematoxilina y eosina, vamos a ver pero recordemos que la hemosiderina puede llegar a confundirse también con pigmentos biliares y demás, acumulación de pigmentos biliares, porque tiene una coloración relativamente similar. Eh, entonces no podemos con hematoxina y eosina establecer el diagnóstico, digamos, certero de que realmente es acumulación de hemosiderina que se da en las células. Eh, ¿qué otra tensión especial se puede utilizar para ya confirmarlo? ¿Ustedes vieron patología de tensiones especiales? Que llevamos patología hace como 3 años. Pero deberían acordarse de eso. No, mentiras. Sí, no, Nadie tienes recuerda. razón, sí, sí. Nadie recuerda qué tensión utilizar. Sí, es que yo no sé si azul de metileno se podría utilizar para esto o un azul, algo que nos tire con
esto, pero no me acuerdo qué otro nos puede dar una coloración como azul. Casi, Que Roger. se ve. Azul de Prusia es el que utilizamos. Azul de Prusia como tinción especial. Y lo que nos va a hacer es que tiñe el hierro de un color azul, muy azulado, como la imagen sé que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, nosotros para confirmarlo, hacemos un azul de Prusia para ver las acumulaciones de hierro como tal dentro de las células hepáticas, ¿verdad? Y macrófagos hepáticos, ¿ok? Entonces, acá lo importante que tenemos que reconocer es que es una enfermedad que se puede llegar a dar, se da principalmente en tucanes y lamentablemente se da por desconocimiento de que los tucanes no requieren de alimentos cítricos o no deben consumir alimentos cítricos porque es un grupo de aves que absorben el hierro de una forma muy facilitada. ¿Ok? Son muy buenos a la hora de consumir, de absorber hierro a nivel entérico. Entonces, si les proporcionamos vitamina C, lo que vamos a hacer es aumentar esa absorción de hierro y no la pueden excretar de una forma o metabolizar de una forma adecuada y se va a acumular en el hígado y va a generar una enfermedad bastante severa. ¿Ok? Ok. Dentro de enfermedades también nutricionales tenemos obesidad, principalmente obesidad, lo que va a estar muy relacionado es a dietas altas en alimentos muy grasosos, ¿verdad? O muy calóricos, principalmente la semilla de girasol, que es mucho más grasa que otra cosa, y tiende a generar unos problemas de obesidad en los animales. Y pues podemos llegar a tener consecuencias a nivel de salud bastante severas por estos cuadros de obesidad, ¿verdad? Como cualquier otro animal. Eh, lo ideal es bajar es evitar estos problemas de acumulación de grasa, ¿verdad? Porque ya podemos generar algún tipo de esteatosis hepática, ¿verdad? O hígado graso, que vamos a tener problemas metabólicos asociados a esto, ¿verdad? Puede llevar hasta generando la muerte del animal, ¿verdad? Por esos problemas metabólicos. Y en general, el problema que tenemos con animales obesos que están muy acostumbrados a estas dietas altamente calóricas, ¿verdad? Generalmente a semillas, es que las semillas son sumamente palatables. Entonces, poder cambiarles esa dieta, ¿verdad? O la costumbre de comer estos alimentos altos en grasa es bastante complicado. Entonces, también hay que comenzar a hacerlo paulatino para evitar un estrés eh, mayor en los animales, ¿verdad? Y comenzar a regular adecuadamente la dieta. Generalmente cuando llegan muy obesos, a llevarlos a una condición corporal relativamente normal, cuesta mucho porque si no tienen su alimento palatable, no consumen nada más. Entonces hay que tener mucha paciencia para controlar esto, ¿verdad? Entonces, pero es un problema nutricional que es relativamente frecuente por un mal manejo dietario en estos animales. Vamos a tener problemas respiratorios, principalmente neumonías, ¿verdad? Dentro de las neumonías podemos tener neumonías infecciosas, como la nimotriquitis infecciosa, que está dado por el virus. Tenemos bronquitis infecciosa, dado por coronavirus, micoplasmosis aviar, ¿verdad? O ya por micoplasmas como tal, o podemos tener enfermedades fúngicas, ¿verdad? Como aspergillosis, que pueden llegar a afectar a las aves. Dentro de no infecciosas que pueden llegar a tener problemas o generarnos problemas respiratorios, podemos tener traumas, cuerpos extraños, algunos tóxicos o neoplasias que pueden llegar a darse, ¿verdad? Y que nos pueden llegar a afectar el sistema respiratorio. Acá lo que tenemos que tener presente es qué signos nos están dando problemas respiratorios o nos pueden indicar problemas respiratorios. Generalmente las aves tienden a tener como una postura más optonéica, digamos, ¿verdad? Una postura más de tratar de respirar con mayor facilidad. Generalmente cuando hay problemas respiratorios y son muy severos, vamos a ver las aves constantemente con el cuello estirado, ¿verdad? Y con la boca abierta, tratando de respirar y con movimientos respiratorios más acelerados o más notorios. En muchas ocasiones vamos a tener esta presentación en el cual las aves tratan de separar las alas del cuerpo, ¿verdad? Del tronco,
separar las alas, a veces las tienen un poco más caídas, ¿verdad? Haciendo como esta forma de bultito, ¿verdad? Y esto lo que vamos a hacer es permitir como un mayor espacio entre el cuerpo y las alas para poder expandir mucho más fácil los músculos intercostales y esto facilita la respiración. Acompañado de la boca abierta y demás. Generalmente cuando tenemos infecciones respiratorias, generalmente también vamos a tener exudados, principalmente exudados nasales o conjuntivales, ¿verdad? Que son muy notorios. O podemos ver también algún tipo de exudación o, por así decirlo, la salida como espesa a nivel del pico, ¿verdad? Por este problema asociado. Entonces, son características que vamos a ver con animales con procesos respiratorios importantes, ¿ok? Asociados muchos a estos agentes etiológicos que hablamos anteriormente. Em, Podemos tener otras alteraciones de salud, como la pérdida de plumas. Principalmente pérdida de plumas se asocia mucho a eventos de estrés, ¿verdad? Cuando hay eventos de estrés en animales, ellos tienden a hacerse pica en las plumas, ¿verdad? Entonces lo que se hacen es cortarse las plumas. Cuando es un animal que está solo, generalmente la pica va a estar muy asociado a lo que son plumas del cuerpo, ¿verdad? Generalmente las plumas de las alas también se ven en muy mal estado, las plumas de las colas y totalmente las plumas de los cuerpos. Generalmente si están acompañados de otros animales, si hay estrés, en muchas ocasiones los compañeros lo que hacen es comenzar a picar las plumas de la cabeza. Entonces también vamos a comenzar a ver animales que no tienen nada de plumas en la cabeza, pero esto más que todo es por el estrés asociado eh, en animales que están juntos, entonces sí hacen este tipo de pica. También tenemos que tener presente que la falta de plumas no solamente nos indica estrés, ¿verdad? Podemos tener ectoparásitos que van a aumentar, que van a generar mucho prurito, ¿verdad? Y esto va a hacer que las aves se acicalen mucho más, ¿verdad? Y pierdan algún tipo de plumas. Y podemos tener enfermedades infecciosas, ¿verdad? Hay enfermedades virales que nos van a dar problemas de plumaje, ¿verdad? O pérdida de plumaje. El circovirus, un circovirus que es muy característico, que nos genera la enfermedad del pico de las plumas, ¿verdad? Que lo que nos va a generar es una generación importante a nivel de la salud del pico y además vamos a tener una pérdida importante de la salud de las plumas y pérdida de las plumas como tal, ¿verdad? Que está dada por este circovirus. Entonces vamos a ver que la pérdida de plumaje en muchas ocasiones nos indica estrés, ¿verdad? Pero pueden haber otros agentes etiológicos que también nos están generando esa pérdida de plumaje. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito sobre, hablar un poco sobre podermatitis en aves. Principalmente en aves en cautiverio se da mucho o es muy común observarlo en rapaces, ¿verdad? Y está muy asociado con pobre manejo de las perchas, generalmente perchas inadecuadas, ya sea en el diámetro de la percha como en el tipo de percha que se está utilizando o el tipo de material de percha que se está utilizando. En muchas ocasiones, cuando es por el tamaño de la percha, lo que pasa es que las aves no pueden aferrarse bien a estas perchas y vamos a tener movimientos constantes de las patitas, ¿verdad? Estos movimientos constantes generalmente nos va a generar microfisuras en las almohadillas plantares, ¿verdad? Eventualmente, si son materiales que no son adecuados, que son muy duros, que son muy abrasivos, pues también eso va a contribuir a que se dé este tipo de lesiones. Y en muchas ocasiones estas lesiones pues, pueden llegar a ulcerarse y a tener infecciones secundarias bastante importantes y eso generarnos unas lesiones muy, muy marcadas en estos animales. ¿Ok? Entonces es un problema que se va a dar más que todo por este tipo de manejo o mal manejo de las perchas que tenemos. Eh, Cuando son muy severas, ¿verdad? Generalmente podemos hacer limpiezas quirúrgicas, podemos hacer debridaciones acá y hacer manejo médico con antibióticos, ya sea tópicos eh, o sistémicos, ¿verdad? Para controlar la infección secundaria. Y se pueden utilizar algunos ungüentos o cremas también que le ayude a la cicatrización y hacemos ya manejo médico de las lesiones, ¿ok? Em,
pero sí está muy asociado a esta alteración o mal uso de perchas, más en animales que van a pasar mucho tiempo o que van a estar muy sedentarios, ¿verdad? O mucho tiempo posados sobre una sola percha. Entonces, lo ideal es ponerle variedad de perchas que ellos escojan, las perchas adecuadas y evitar este tipo de alteraciones. ¿Ok? Entonces, esto sería la clase de mi parte del día de hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo una pregunta. Sí, vamos. En la parte de la pérdida de plumaje, con respecto a circovirus, un diferencial de que es viral o por estrés es que el estrés generaría un caso aislado o también se presenta como en estos lugares que hay un montón de loras y así, que todo Ujú. el mundo se esté desplumando. Digamos, si es viral, todo el mundo se empieza a desplumar, pero si es de estrés, solo puede haber uno que se ve muy mal y el resto bien. ¿No es así? Mm, ok, sí, podría ser, pero no necesariamente. Em, no necesariamente porque ahí generalmente siempre cuando es pica por estrés, sí, generalmente es muy de individuo, no tanto de grupo. El circovirus sí tiende a ser una enfermedad que se transmite de una forma facilitada y sí puede llegar a afectar a un grupo importante. Entonces, digamos, si tenemos una colección grande de animales y comenzamos a ver esto, si, como dice usted, si es individual, nosotros podríamos pensar en que es más pica por estrés. Generalmente son animales que son más pequeños o, digamos, se ven más afectados por, se ven más afectados por presiones o por conductas agresivas de los otros compañeros. Em, entonces sí, digamos que se ve como una forma más individual. Mientras que, pero vamos a ver, con respecto a la característica de la pérdida de plumaje, cuando es por pica, se ve, se ve alteraciones a nivel de la composición de la pluma. Uno ve los cortes que hace el animal a nivel de las plumas. Entonces hay mucha marca de corte en la pluma como tal. En el circuito tiende a no haber como estas marcas de corte. Entonces eso también nos ayuda un poquito a dirigir el diagnóstico, ¿verdad? Porque en la pica sí uno ve realmente donde literal el ave corta la pluma y se ven estas áreas de corte. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Creo que no, profe. Ok. Entonces, chicos, José David me dijo que es el invitado, que se conectaría a las 5:05. Entonces, podemos tomar un receso de 5 minutos y nos vemos a las 5:05 para la otra parte de la